Vámonos con la filosofía de este podcast. El corazón de la ética, el reconocimiento. Los dioses y los demonios, cuentan el Brahman de las 100 rutas, estuvieron un día en conflicto. Los demonios dijeron: ¿a quién podremos ofrecer nuestras ofrendas? Y depositaron sus ofrendas en sus propias bocas. Pero los dioses depositaron sus ofrendas los unos sobre los labios de los otros, y entonces Pratsapati, el espíritu pristino, optó por darse a los dioses. Como la ética no recibe su norma de ninguna autoridad exterior y trascendente, ni tampoco tiene por qué reconocer ningún contenido o la forma misma de la ley, dados a priori o en la subjetividad, no es su pregunta central ¿qué debo hacer? Como el campo de la ética no es lo necesario, de lo cual ya sabemos o creemos saber lo que ha de ser sabido, sino lo posible, de lo cual es lo que no sabemos o nosotros mismos no saber lo que cuenta, pues de otro modo no sería sino necesidad aplazada, tampoco se centra, aunque en cierto modo la supone, en torno a la cuestión ¿qué puedo hacer? La pregunta que va directamente al corazón de la ética es esta: ¿qué quiero hacer? Esa pregunta es clave, cabrón, y tiene que ver con la libertad, ¿sí? Ya lo hablamos en otras fases de este libro, que me está representando muy impresionante, me está resultando muy impresionante. De repente, ¿qué puedo hacer? Pues tiene que ver con la libertad. ¿Qué puedo hacer? De repente me dice: es que yo no puedo ir a robar, ¿no? Y entonces, la pregunta es, y entonces yo digo, yo no puedo ir a robar, pero sin embargo yo quiero robar. Entonces, éticamente, ahí está manifiesto ya la idea, ¿no? La ética personal de cada persona. A lo mejor se me prohíbe robar, pero yo quiero robar, entonces mi ética me dice que quiero robar. Y en el menor de las rendijas que pudiera yo tener, si es que no está nadie, si nadie me ve, entonces robo, porque así no tengo consecuencia, ¿sí? Sí, ojalá que me pueda explicar, ¿sí? Y después viene, ¿qué quiero hacer? Si realmente, a pesar de que pueda robar, yo no quiero robar, y entonces ahí es donde precisamente funciona la ética, ahí es donde realmente se dimensiona, si cupiera la expresión, el perímetro de la ética personal de cada quien, ¿no? De repente, ¿qué puedo hacer? No me puedo pasar un semáforo, esa es la regla, esa es la ley, ¿sí? Eso es lo que para muchos dicen que coarta la libertad, ¿no? Entonces, sí, como yo no entiendo que esa ley sirve para respetar la libertad de los demás, entonces yo, cuando no me ven, me paso el semáforo, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Bueno, pues yo lo que quiero es respetar el pinche semáforo, güey, ¿sí? No porque alguien me lo diga, sino porque consciente estoy de que con ello estoy respetando la libertad de los demás, y eso impide que en algún momento yo salga con, pues es que yo me paso los semáforos porque ellos también se los pasan. Pues esa mamada, ¿qué, cabrón? Lo que preocupa a la ética, esto es lo que ocupa la primera y primordialmente, es lo que realmente quiere el hombre en cuanto a hombre, no lo que debe ni lo que puede hacer, lo que quiere realmente y en cuanto a hombre, o sea, lo que constituye el núcleo mismo y fundamental de su querer, siendo, por tanto, también el núcleo mismo y fundamental de su humanidad. Se toca en tal pregunta lo más extremo e irreductible que acerca de la acción humana podemos indagar, pues todo yo debo suscitará, como ya señalaba Wittgenstein, ¿y qué pasará si no lo hago? Mientras que el yo puedo será seguido de un porque eso y no más bien lo opuesto o lo otro. Pero el yo quiero no remite a ninguna pregunta posterior, aunque puede ser elucidado cuando se alcance y afinado su planteamiento tanto como sea preciso. Incluso las cuestiones de si debo hacer lo que quiero o si puedo hacer lo que quiero
aparentemente posteriores, revertirán en último término en profundizaciones del yo quiero. Lo mismo puede decirse de reduplicaciones a la schopenhaueriana del tipo quiero lo que quiero, que ya he tratado de pasada al hablar de la tragedia y la libertad, mismos que ya les traje en este podcast. Será desde lo que yo quiero radicalmente en cuanto hombre, desde donde habrá de determinarse mi deber y desde donde cobrará sentido mi apertura a lo posible. Mi querer es mi deber y mi posibilidad. En cuanto deber, el querer reflexiona sobre su esencia propia, se simboliza, no mames, qué chingón está esto, y establece la vía de mediación por la que ha de realizarse, formulación de la ley. En cuanto posibilidad, el querer afirmar la no identidad esencial de lo real y lo necesario, la autenticidad autónoma, aunque no independiente del hombre como causa, la decisión eficaz. El deber es lo que el querer funda, la posibilidad lo que el querer descubre. No mames, cabrón. El deber es lo que el querer funda y la posibilidad lo que el querer descubre. Verga. Hemos dicho que la pregunta ética central es ¿qué quiero hacer? Y parece que puede desglosarse en otras dos subsidiarias y aclaratorias. Una que se cuestiona por el contenido propiamente dicho de mi querer y la otra por ese yo que allí quiere. Ahora bien, ¿son los contenidos del querer o el devenir de un contenido esencial, lo que va formando el yo, extrayéndolo de la indeterminación contradictoria y de las fuerzas en conflicto, hasta el punto de poder afirmarse que el yo es un propósito del querer y su fundamental resultado? No mames, el yo, puta verga, el yo es un propósito del querer. ¿Qué quiero ser yo? Y su fundamental resultado. Si este poder se lo damos a alguien más, si el yo es un propósito del querer de otros, entonces por ahí ya tenemos la razón de muchos pinches zombies que van por ahí con su cara de pendejos diciendo que no son lo que quisieron ser por culpa de alguien más. Por otro lado, él no puede dejar de ser ese constante bregar en lo indeterminado y contradictorio. No puede acabar de extraerse a sí mismo ni conformarse con una forma definitiva, es decir, no puede agotar sus posibilidades y dejar de querer. Lo que quiero es llegar a ser yo, pero yo no soy más que ese inagotable querer. Mi querer, mi yo quiero, es infinito, carece de cualquier limitación, pero todo lo que se le propone en el mundo, lo que se ofrece a su proyecto o a su apetencia, es limitado, estable en sus fronteras, es cosa, la cosa no es más lo que es, y desde luego no es lo que no es, se asienta en la identidad y en el principio de no contradicción. No mames, güey. Por esta razón es que los putos libros de autoayuda no sirven, güey. Por ahí me preguntaban en el Twitter, cosa que no he respondido, que dada mi aversión a los libros de autoayuda, ¿qué pensaba yo del libro aquel, ¿Quién se llevó mi queso? Bueno, pues esto lo explica perfecto, cabrón. Mi querer, mi yo quiero es infinito y carece de cualquier limitación, pero todo lo que se le propone al mundo, lo que se ofrece a su proyecto, a su apetencia, es limitado, estable en sus fronteras, es cosa. La cosa no es más que lo que es, y desde luego no es lo que no es, se asienta en la identidad y en el principio de no contradicción, pero en cuanto yo configurado y metamorfoseado juntamente y sin cesar por mi querer, es decir, en cuanto hombre soy precisamente el que no soy y no soy el que soy, Hegel Dixit, difiero de mí, me pierdo y recibo como propio contenido la perdición misma. Soy lo no idéntico, la no cosa, porque soy lo que quiero, pero lo que quiero es precisamente no ser cosa, o sea, no congelar la posibilidad de querer en una identidad necesaria. El querer se identifica subjetivamente con la realidad que interioriza, por tanto, no logra satisfacerse con ninguna de las cosas que se le ofrecen, pues ello equivaldría a identificarse con la cosa y reconocerse como tal. El querer, en cuanto propiamente humano, no puede aspirar en el fondo a nada finito, ni contentarse con ello, sino que debe de tender hacia otro desfondamiento, hacia otra perdición. El querer busca un objeto que le libere de la amenaza, de la cosificación, de la que es obvio
que ninguna cosa puede rescatarle. Al lado del aborrecimiento a ser tomado por cosa, de la angustia de perder definitivamente la posibilidad de querer, todos los restantes quereres del hombre, instintivos o naturales, son secundarios y postergables. Cuando el querer afirmarse como no cosa está en juego, a todas las cosas puede renunciarse sin sacrificio, hasta con alivio. Es, en el fondo, el más estricto y mejor orientado egoísmo el que nos lleva a preguntarnos ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? No mames, no pinches mames, güey. ¿De qué me sirve ganar el mundo, si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Lo que quiero es reconocer como no cosa y para alcanzar tal reconocimiento, lo que quiero es reconocerme como no cosa y para alcanzar tal reconocimiento mi querer debe proponerse como objeto otra apetencia infinita, es decir, otro querer, otra no identidad que no sea lo que es y sea lo que no es como yo mismo. Es inútil tratar de mejorar lo que de una vez por todas fue un dicho. La autoconciencia sólo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. La autoconciencia es en y para sí en cuento y porque es en sí y para otra autoconciencia, es decir, sólo es en cuanto se le reconoce. Es la fenomenología del espíritu. El reconocimiento es la posibilidad de una relación recíproca, reversible, de que la no identidad que brindo me pueda ser devuelta también de algún modo no idéntico. El querer sólo puede identificarse sin cosificación con otra infinitud, es decir, con otra no identidad. En el lenguaje del pensador judío Martín Buber, delicado estudioso de este tema, la contraposición entre objeto finito, cosa, y objeto infinito del querer, autoconciencia, es la existente entre ello y tú frente a yo. Cada ello confina con otros, ello no existe sino porque está limitado por otros. Ello, pero cuando uno dice tú no tiene en vista cosa alguna, tú no tiene confine. Cuando se dice tú, para quien lo dice no hay ninguna cosa, nada tiene. Pero sí está en relación yo y tú, una relación que no siempre ha de ser estrictamente simétrica, pero que en lo esencial es reversible, a saber, en que una infinitud responde a otra infinitud, la cual a su vez busca y quiere infinitud. Es preciso entender aquí infinitud de un modo fundamentalmente negativo, como rechazo a toda limitación, y no de modo positivo, como absoluto o alguna otra inmensidad mística por el estilo. La identificación con la cosa impone límites que el querer rechaza, porque la aceptación de tales límites supondría la fijeza de una determinación, por decirlo así, exterior, pero el querer no admite otra determinación que la que le viene desde el interior de sus propias negaciones. Toda determinación siendo negación, como nos recuerda Spinoza, esto es, el querer es autodeterminante o libre. Ser libre es no someterse a la determinación exterior de la cosa, porque la determinación negación exterior lo que precisamente niega es la posibilidad, aquello que el querer descubre y en lo que respira. En cambio, la autodeterminación o libertad lo que niega es la cosa en cuanto limitación y por tanto necesidad, pues la necesidad es el establecimiento inamovible de los límites y la abolición de la posibilidad, pero necesidad no es igual que realidad, como en ocasiones se dice que pensó Hegel y como en cierto sentido pensó Spinoza, y tal es el descubrimiento del querer. No mames, güey. La realidad vista desde dentro, desde el querer, no es necesaria, sino infinita. Véase a este respecto lo comentado sobre Schopenhauer en los capítulos 2 y 3 de esta obra, que ya hablé en este podcast. Lo posible es tan real, tan efectivamente real como lo necesario, y pudiera ser que lo posible no sea necesario,
y que lo real también sea innecesario, y no puede reducirse a un aspecto subjetivamente ilusorio de éste. Hay una objetividad de lo infinito y por tanto un reconocimiento de la libertad en la relación con el tú, que es el objeto más propio y radicalmente humano del querer. Mientras se despliega sobre mi cabeza el cielo del tú, los vientos de la causalidad se aplastan bajo mis talones y el torbellino de la fatalidad se detiene. El querer produce como resultado el yo al identificarse con la infinitud libre del tú. Tal es también la lección de Freud desde su propia perspectiva al explicar la forma en que, merced a la identificación edípica, el sujeto trasciende la agresividad constitutiva de la primera individuación subjetiva. La relación erótica por la cual el individuo se identifica con una imagen de sí mismo que le aliena, que le pone fuera de sí, es el punto de partida desde el que se origina el yo. Respecto a esto puede volverse a lo que dijimos sobre Freud en el capítulo 2. El yo y el tú quedan englobados en el proceso de reconocimiento y relación recíproca del querer libre, al que también podría llamarse espíritu. El yo es el nosotros y el nosotros es el yo. Solo en otra autoconciencia alcanza la autoconciencia la posibilidad de ir más allá de las apariencias de lo sensible y de los embelecos de lo suprasensible para marchar hacia el día espiritual del presente. Como dijo Hegel, lo que en el tú se constituye es mi propia realidad, como apertura a lo posible autodeterminada. La confirmación de lo propiamente humano no me viene dada en mí mismo sin más, la recibo de otro, y esta confirmación es lo que mi querer quiere, lo único en que puede saciarse a la pregunta ¿qué quiero hacer? La respuesta se le escalona así: quiero identificarme con un objeto infinito, es decir, quiero hacerme reconocer, es decir, quiero reconocerte para que me reconozcas. El tema radicalmente ético del reconocimiento es que no puedo recibir del otro más que lo que generosamente y libremente pongo en él. Cuando más le niegue, de más realidad me veré privado. Cuando más mutile la infinitud del otro, en cuanto más le condicione determinándole como cosa, perderé la realidad misma de mi infinitud autodeterminante que sólo él puede proporcionarme. Esto se emparenta un poco con la libertad de la que hablo en la parte de las putas corridas de toros. Hay algo de esencialmente trágico en mi indisoluble vinculación al prójimo, tal como ve perfectamente María Zambrano en este hermoso párrafo del hombre y lo divino. Sólo al verme en otro me veo en realidad. Sólo en el espejo de otra vida semejante a la mía adquiero la certidumbre de mi realidad. Creer en la realidad de sí mismo no es cosa que se dé sin más. Parece ser que es certidumbre recibida de un modo reflejo, porque creo en mí y me veo vivir de verdad si me veo en otro. Mi realidad depende de otro y esta trágica vinculación engendra a la vez amor y envidia. De la soledad, de la angustia, no se sale a la existencia en un acto solitario, sino a la inversa. De la comunidad en que estoy sumergido, salgo a mi realidad a través de alguien en quien me veo, en quien siento mi ser. Toda existencia es recibida, amor y envidia son las pasiones del espejo, las pasiones de este estadio del espejo, en el que recibo juntamente lo que me autonomiza, lo que me acompaña, pero también lo que me tortura. El yo es el nosotros y el nosotros el yo. Spinoza señaló que nada hay de mayor utilidad para un hombre que otro hombre. En efecto, o una mujer otra mujer. No sólo otro hombre es quien mejor puede ayudarme en mis tareas de hombre o de mujer, sino el único que puede convertirse realmente en hombre. En una carta de Peter Gast escribe Nietzsche, uno de los grandes solitarios de nuestro tiempo: apenas puedes darte cuenta de cómo me reconforta este pensamiento de la comunidad, pues un hombre solo con sus pensamientos tiene aire de loco, y a menudo está para sí mismo. Con dos hombres comienza la sabiduría y la confianza y el coraje y la salud espiritual. El hombre solo pierde la razón, que es comunidad. Razonar es compartir. Pero sobre todo se pierde a sí mismo, pues sólo en el amor o la envidia, en el afecto violento y apasionado que despierta la mirada del otro, mi reflejo en el otro,
apoyo la intimidad en la que me reconozco por el hecho mismo de reconocer y ser reconocidos. Aquí reside el núcleo mismo de mi querer, lo que auténticamente y en el fondo quiero, más allá y a través de todos mis quereres parciales, porque se trata de conservar, afirmar y enriquecer la realidad de lo que soy, de lo humano que en mí se cumple, sea como fuere, acota Alexandre Kojève en su admirable comentario a la fenomenología hegeliana. La realidad humana no puede engendrarse y mantenerse en la existencia más que en tanto que realidad reconocida. Sólo siendo reconocido por otro, por los otros y en último término por todos los otros, un ser humano es realmente humano, tanto para sí mismo como para los demás. No hay ningún punto de partida anterior a éste desde el que en una ética verdaderamente autónoma pueda tomar impulso, porque sólo aquí se aunan la peculiaridad irreductible de mi más propio ser, de mi más propio querer y la necesidad universal de querer al unísono, siendo la segunda fundamento de la libertad de la primera condición de posibilidad de la segunda. No, está bien cabrón esto. ¿Qué es lo que el reconocimiento reconoce? Ante todo y en general, la infinitud, el rebasamiento de toda limitación, la superación de las formas, pero transgredir las formas es también metamorfearlas. La infinitud es creación, y la permanente posibilidad de creación es lo que el reconocimiento sanciona. La infinitud creadora no es propiamente lo que es, siéndolo desde luego, y es ya lo que no es, aunque todavía no. Antes hemos llamado a tal infinitud lo propiamente humano, es el orden de lo imaginario donde el principio más firme, el de identidad y no contradicción, solo tiene un curso relativo y se ve reducido frecuentemente a la impotencia o a la alucinación. El principio más firme es, en cambio, la base inamovible de la conciencia racional, la cual no solamente no equivale a lo humano, sino tampoco a la conciencia sin más. La conciencia es mucho más que racional, sin dejar de ser conciencia. En su obra Le Don du Rien observa certeramente Jan Duvignaud: la experiencia imaginaria del hombre es más dilatada que su comportamiento social. Pues bien, la conciencia imaginaria del hombre es más dilatada que su conciencia racional. Engloba y motiva ésta, pero no admite la dictadura de sus limitaciones. En este momento de infinitud creadora que la imaginación brinda y el querer reconoce, reside lo propiamente sublime de lo humano, entendiendo el término al modo kantiano. En la crítica del juicio se nos habla de la ausencia de límites como origen de sentimiento de lo sublime y de la permanente aspiración a una totalidad infinita, cuya idea es contradictoria e imposible para la razón, pero estímulo y presencia permanente en los símbolos de la imaginación. Esta sublime ausencia de límites de lo humano es el punto de arranque y también el lugar de encuentro de la ética y la estética, pues ambas surgen del exceso, de la infinitud, y rebasan hasta subvertirlo cualquier propósito meramente pragmático y reproductivo instrumental. Por ser infinita, la intimidad humana no puede ser considerada nunca instrumentalmente, sino más bien el modo de finalidad, pero finalidad sin fin. No mames. Lo que en el reconocimiento se reconoce es que lo humano cae más allá de toda mediación y toda instrumentalidad, y que puede orientarlas, pero también puede sustraerse a ellas, lo que en primer lugar tratan de reconocer los hombres, aun antes de conceder su reconocimiento, es si lo que tienen frente a ellos es una autoconciencia de su mismo rango. El reconocimiento va a originarse así, de modo escalonado, y será despojando poco a poco de sus limitaciones hasta alcanzar la perfección de su infinitud. Sólo el nivel perfecto o de la plena infinitud merece ser llamado propiamente ético. El nivel más bajo del reconocimiento sucede a la pregunta por la pertenencia del otro al amplio reino de lo humano, pues pudiera tratarse de un extraño animal o de un demonio. En este plano se mueven, por ejemplo, los protagonistas de esta ficha antropológica de Levi Strauss en Race et Story.
En las Grandes Antillas, algunos años después del descubrimiento de América, mientras los españoles enviaban comisiones de estudio para investigar si los indígenas poseían o no un alma, estos últimos se dedicaban a sumergir a los blancos prisioneros a fin de averiguar por una observación prolongada si su cadáver estaba o no sujeto a la putrefacción. Los problemas de Aristóteles acerca de la naturaleza humana de esas herramientas animadas, los esclavos, y sobre si es posible o no ser amigo de uno de ellos, también pertenecen a las perplejidades de este reconocimiento elemental. Admitida la humanidad básica del otro, puede concedérsele un rango jerárquico diferente de la propia, sea inferior, cerca de la abyección animal, o más elevado, próxima a la superioridad divina. Funciona así un concepto limitado de lo humano, propio o ajeno, sometido a cortapisas y carencias, la plenitud de lo infinito, del querer autodeterminante, que es lo único que puede saciar realmente la búsqueda del querer, no logra verse aún reconocido. La relación no se hace plenamente recíproca, pues la parte más elevada no concede a la otra la infinitud, y la más baja la reconoce pero como algo exterior, no propio de su humanidad y por tanto impenetrable e inaccesible. Este es el momento analizado por Hegel en su célebre descripción de la lucha a muerte entre el amo y el esclavo. El reconocimiento que gana el Señor es víctima de la limitación que impone a la humanidad del esclavo, mientras que éste se ve impulsado por el miedo de la muerte al trabajo, y merced a esta mediación logrará luego instituir un reconocimiento social más satisfactorio. Las autoconciencias se reconocen no en tanto querer libre, sino como figuras numeradas y clasificadas por una circunstancia histórica que trata de justificarse como jerarquía natural, necesaria, establecida por la divinidad o por la vinculación genealógica. Este es el reconocimiento de la posición en la escala social por la relación al poder que se da en la sociedad de castas o en cualquier estructura comunitaria rígidamente piramidal, pero como antes dijimos, el plano auténticamente ético no se alcanza hasta no rebasar este nivel. Este primer plano de reconocimiento infraético es un reconocimiento del otro, considerado como una pieza acabada, totalmente formada desde un principio, limitada por tanto igual que el propio reconocedor. Esa pieza tiene su alvéolo determinado en la escala social, y el reconocimiento de tal ubicación y del trato que exige o las obligaciones que comporta forma del todo de la relación entre la autoconciencia. Si se concede a los hombres jerarquizados cierto nivel de infinitud, en el cristianismo medieval, por ejemplo, será respecto a otros mundos, aún más allá, pero precisamente en tal más allá infinitizador se pondrá el fundamento de la jerarquía definidora, que limita las posibilidades del querer libre de los hombres en este mundo. Falta aquí la aceptación de la libertad, porque los de arriba no se la reconocen a los inferiores, y por tanto la suya sólo se funda en la necesidad de la violencia, es decir, sólo son libres frente a la muerte, mientras que los inferiores no pueden vivirla más que como renuncia, temor y fatalidad. La resignación, que no el amor fati, y la brutalidad reconocen esta estructura donde la libertad es un sueño impotente, ámbito de la historia y la política contra el que la ética va ejerciendo su tenaz subversión igualitaria, pacificadora, porque como bien mostró Hegel, el reconocimiento no tiene aquí más fundamento que la lucha a muerte, la violencia, ni parece haber otra forma de superar la violencia que perpetuar neutralizándola o divinizándola, la jerarquía por ella instituida. Pero los resultados de la violencia son limitadores, cosificadores. Es un trato que no corresponde exclusivamente a la relación con lo humano, porque también se adecúa al enfrentamiento con el animal o con las fuerzas naturales. Si bien la superación del miedo natural a la muerte en el desafío funda un primer plano de humanidad, la violencia no va más allá de seguir administrando perpetuamente ese miedo, repitiendo la dosis una y otra vez para conservar la humanidad por él conquistada. La humanización que llega por la violencia tiene una raíz permanentemente inhumana, pues nunca se libra del todo de la necesidad natural y su limitación para alcanzar la simbolización adecuada de la infinitud autodeterminante.
Pero más allá del reconocimiento del otro puede alcanzarse otro tipo de reconocimiento, el reconocimiento en el otro. Este es el que la ética propone, no por otra razón, sino porque responde, y es lo único que responde a lo que el hombre primordial y radicalmente quiere. Por este reconocimiento en el otro vemos en él nuestra propia autodeterminación y queremos su querer como objeto infinito. No le consideramos como algo acotado, clasificado, dado de una vez por todas y apto solamente para determinado uso, sino como una disponibilidad sin medida, como una capacidad creadora que transgrede y metamorfosea toda forma, con sublime espontaneidad, más allá de todo cálculo, la aceptación de su libertad, y respeto a mí, proporciona una base inatacable a mi propia libertad. Es su inadaptación a cualquier forma, dado lo que reconozco, su santa inmadurez inacabada, su permanente disposición para la novedad y su facilidad para desmentirse, es decir, le concedo aquellas facultades autodeterminantes que quiero a mi vez para mí como vía por la que evitar la identidad cosificadora. Me reconozco en el otro, es decir, tal como yo. El otro no es lo que es, todas las formas que histórica y socialmente adopta no son necesarias, no responden irremediablemente al orden divino ni a la disposición natural, y es lo que no es. Puede sin cesar metamorfosearse, inventar, elegir de nuevo, salvarse o perderse o sorprenderse. He aquí una forma de reconocimiento esencialmente moderna, que la sociedad tradicional de castas o cualquier otra de las que se naturalizan la jerarquía no practican institucionalmente, pues no alcanzan este refrendo oficial hasta el periodo ilustrado de la Revolución Democrática. Pero ya puede discernirse en el coro trágico de la Antígona Sofoclitea, de todas las maravillas del mundo, el hombre es la más formidable, o la mujer, el individuo, es la más formidable. Este reconocimiento en el otro es igualitario, pero en el sentido negativo de no admitir ninguna limitación originaria natural y consagra una posibilidad virtualmente infinita de diferir. Por el contrario, las castas o estamentos elogiados por los reaccionarios como milagrosa diversidad perdida no ofrecen más que un tarot repetitivo y piramidal de figuras de la violencia esclerotizada. Las desigualdades genealógicas, sociales o biológicas no son valoradas en tanto condicionamientos irreductibles, sino según la forma en que el otro decide asumirlas y expresar en ellas, por ellas y pese a ellas, su infinitud. Reconocerse en el otro, reconocer nuestra radical igualdad humana con el otro es la infinitud del querer, y la posibilidad es reconocer la efectiva e imprevista diferencia cuando se profundiza en esta disposición ética. La noción de normalidad pierde su coactiva rigidez y más que restringirse al obligatorio plato del día de pasadas épocas de escasez, se abre al increíblemente vario menú a la carta del futuro. Como ha quedado dicho, el reconocimiento del otro se cimenta en la violencia de la lucha a muerte, a su posterior institucionalización y ritualización. ¿Qué señalaremos como fundamento del reconocimiento en el otro? Podríamos decir el amor. Por cierto, un amor impersonal, esto es imprescindible, por lo irrepetible e infinito de la personalidad humana que recibimos del otro al dárselo, y que consiste precisamente en tal íntimo intercambio. Pero aquí la palabra amor puede resultar equívoca y propicia una vana exaltación obnubilatoria, como suele en su sentido más intenso y perturbadoramente personalizador. El amor trasciende el plano de la ética. Pienso más bien que el medio que vehicula y funda el reconocimiento en el otro es la comunicación racional, entendida como la relación recíproca y reversible por excelencia, en la que cada cual ha de descender desnudo, alerta y solidario a la palestra máximamente abierta. Hagamos un excursus aclaratorio para situar la comunicación racional en su debido lugar teórico. Hay diversas formas de trato con lo otro, adecuadas a las distintas condiciones de lo otro que se afronta. En primer lugar, la piedad, actitud ante lo otro en el sentido más radical y absoluto de la otredad. Cuando hablamos de piedad siempre se refiere al trato de algo o alguien que no está en nuestro mismo plano vital,
un dios, un animal, una planta, un ser humano enfermo, monstruoso, algo invisible e innominado, algo que es y no es. En un país donde la opinión del otro, donde la memoria tiene que ver con la piedad, es algo muy, muy cabrón esto que estoy diciendo. Es decir, una realidad perteneciente a otra región o plano del ser en que estamos los seres humanos, o una realidad que linda o está más allá de los linderos del ser. María Zambrano, El hombre y lo divino. En segundo lugar, la violencia como forma de reconocimiento del otro, según ya hemos especificado antes. En tercer lugar, la comunicación racional como reconocimiento en el otro, que es el plano propiamente ético. El primero sería el plano que podríamos llamar con imprecisa generosidad religioso, y el segundo con idéntica latitud político. Y en cuarto lugar, como forma supermanente, misteriosa y frágilmente perfecta de relación con el otro, con un otro que ya no lo es, aunque sigue siendo él mismo en la plenitud irrepetible y libre de su diferencia, el amor que abarca desde el sereno contento de la más alta clase de filia aristotélica hasta el abismo y desgarrador y gozoso de la pasión. Si la piedad responde al plano religioso de lo otro, la violencia al político y la comunicación racional al ético, ¿a cuál responde el amor? Pues en primer lugar, no está presente de algún modo en todos ellos, y traspasa explícita o calladamente la piedad, la comunicación racional y también la violencia, que sin su asistencia no sabría apellidarse humanas. Pero además, ¿no es todo amor, religión, violencia y comunicación? Y sin embargo, impregnamente y contagiado conserva el amor su intenso aroma específico. Traicionemos, pues, a la simetría y dejémosla sin un plano propio, presente en todo y trascendiendo los todos como el sello inconfundible, hecho de gravedad y júbilo, es decir, trágico, de lo propiamente humano. La comunicación racional es la mediación adecuada en que se simboliza el reconocimiento en el otro, es decir, lo que el hombre quiere primordialmente en cuanto a hombre. En ella se articula una objetividad reversible, siempre considerada con el otro porque abierta a su consideración, donde la intimidad, sin dejar de reclamarse como tal ni renunciar a su propio querer peculiar, acepta hacerse pública. Se da en ella la conservación de la memoria y la promesa. La civilización, nos dijo Nietzsche, es el esfuerzo por hacer del hombre un animal capaz de prometer. Pero también la innovación creadora. Cada hombre reconoce así la autenticidad eficaz de su propio querer en la aceptación del querer de los otros, aceptación impersonal en cuanto a que el deseo por ella sostenido es anterior a la constitución de cual o cual persona, como también al yo del reconocedor, aunque sumamente interesada, pues es el máximo interés propio de lo que está en juego. La ética no predica que el individuo deba, pero no se sabe qué misteriosa asfixia altruista abrir la clausura de su yo a los restantes hombres, sino que establece que la única forma de cumplir el más literalmente egoísta de los deseos, el de conseguir un yo realmente humano, infinito y libre, es la relación social del reconocimiento. Dice Alexander Kojève en su comentario a Hegel antes citado: si la realidad humana es una realidad social, la sociedad no es humana, más que en tanto conjunto de deseos que se desean mutuamente en tanto que deseos. Este reconocimiento, cuyo medio de trato con el otro es la comunicación racional porque admite determinadas reglas que permiten la reversibilidad del mensaje y el pleno intercambio. Para ser ético ha de permanecer al orden de la acción, o sea, que ha de funcionar públicamente como cooperación y solidaridad. Las instituciones políticas en que los hombres viven y que los hombres en su medida menos humana, es decir, menos infinita y autodeterminante son, se rigen todavía fundamentalmente por el principio de la violencia. Aunque sea aplazada o provisionalmente suspendida, el proyecto ético, cuyo propósito institucional ha de ser lúcidamente explícito, pretende sustituir cuanto sea posible el reconocimiento del otro por el reconocimiento en el otro como base de la comunidad. De aquí el deber y la responsabilidad, resultado de una apetencia activa que, como la propia libertad, no puede alcanzar nunca definitivo reposo.
La tentación cosificadora que trata de saciar la infinitud del querer con una identidad limitada y necesaria sigue y seguirá siempre presente, tal como la vida parece una y otra vez derrotada por la muerte a la que debe derrotar. Este desafío es el juego trágico y la apuesta trágica. Lo natural no conoce más que cosas entre cosas mantiene al querer, obligando a la propia libertad a cosificarse y cosificar por medio de violencia, coacción. Pero la artificialidad simbólica del espíritu se propone la emancipación del humano y la consagración de lo no idéntico y de lo posible. Así va guerreando sin descanso la virtud, solitaria y acompañada de todos, y así deberá continuar luchando hasta que la muerte muera. No mames.